Fermín Rodríguez es responsable del área de educación en Europa Laica. Hoy va a cubrir la sección Apuntes del Laicismo que normalmente hace César Tejedor. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes a vosotros. ¿Qué tal? Buenas Aquí tardes. te presento a Esperanza, nuestra compañera. Bueno, pues ya lo comentaba antes Manolo Navarro, el tema de la campaña por la denuncia y derogación de los acuerdos de España con la Santa Sede del 79. Coméntanos algo. Sí, antes estaba escuchando lo aberrante de la confusión de las instituciones públicas con los cultos privados en este santo país. Pero claro, el problema es que aquí hay unas bases legales heredadas del antiguo régimen, del régimen franquista, y que fueron esos acuerdos. Y claro, grave es que en la sociedad esa confusión siga existiendo entre poderes públicos, poderes religiosos y tal, desde luego en el terreno de la escuela es mucho más importante. Porque de ahí viene un poquito la formación, bueno, un poquito y mucho, la formación de niños y jóvenes, los futuros ciudadanos. Claro. Y el problema es que efectivamente la religión sigue en el ámbito escolar porque en los acuerdos con la Santa Sede así lo dice. Y no solamente, incluso pues abunda en que todo el sistema educativo tiene que ser respetuoso con los valores éticos cristianos, es decir, que cosas que incluso ya socialmente pues no se cumplen, pero por ello insisten, ¿no? Y luego viene lo del agravio a los sentimientos, etcétera, porque en principio hay ese tipo de acuerdos. Y el problema grave ahora mismo es que se está hablando de un nuevo pacto educativo y claro, hemos planteado es el momento de que se están callando. Muchas de las fuerzas que hablan de sí, que tiene que derogarse la LOMCE, que hay que hacer un pacto de Estado por una nueva ley de educación, pero se callan, imaginan o dicen que no entra dentro de ese pacto, no puede entrar el tema de la laicidad en el marco escolar, la laicidad de la escuela pública y laica. Y claro, pues decimos que ya es hora de que ese lastre deba ser quitado y que además no habrá ninguna nueva ley que tenga un carácter democrático si previamente no se denuncian esos acuerdos y se derogan. Que, todo el mundo piensa que realmente no tienen lugar, ni son constitucionales y al margen de la Constitución, pues no tienen, de luego, el mínimo carácter democrático de lo que significa la separación de las instituciones públicas, como la escuela y la Iglesia. Bueno, abundaremos más el próximo jueves en el tema de la influencia de los acuerdos en el sistema educativo y cómo condiciona. Pero, los acuerdos eran 5, ¿verdad? Uno que se firmó en 1976 con Pablo VI, creo, todavía, ¿verdad? Coméntanos, Fermín. Bueno, uno se hace en el 76, sí. Que ese desde luego es preconstitucional claramente, pero era simplemente en acabar con el regalismo, o lo que se llamaba el regalismo, o galicanismo, que era que en la unión del altar y la corona, pues Franco seguía teniendo la prerrogativa de nombrar obispos, ¿no? Exacto. Y entonces, pues eso a la propia Iglesia le parecía, y pues ese es el del 76. Y luego hay tres sí. En el 79, que uno hace referencia a las cuestiones económicas, es el que garantiza que de la dotación que había presupuestaria a la Iglesia, sí. para garantizar sueldos, seguridad social, culto, etcétera, de la Iglesia, pues pasa a la asignación tributaria, ¿no? Lo que ahora se ha traducido después en lo de la casilla del IRPF, ¿no? Sí. Y luego pues un montón de exenciones, ¿no? Que no solamente, aunque teóricamente era para los inmuebles dedicados al culto, pues luego se ha extendido a un montón de ellos, incluso con que son con lucro, ¿no? Sí. Etcétera. Luego estaba la que se refiere a la enseñanza y asuntos culturales, que es la que afecta al tema de la enseñanza y algunas cosas más, claro. Y luego había otra que era sobre los capellanes castrenses, o sea, en los centros militares, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que son 4 pero vamos, el que realmente tiene, además el del económico, el que tiene una influencia de mantener privilegios en la ideología, en el adoctrinamiento
dentro de los centros escolares es el que hace referencia a esto, ¿no? A la enseñanza y a los asuntos culturales. Claro, sí. Señalaba, y decimos sí, que si eso no se si eso no se deroga, pues evidentemente seguirá hipotecando cualquier nueva ley. claro. Señalaba muy bien la inconstitucionalidad del primer artículo de 1900, y del primer acuerdo de 1976, pero es que también los otros firmados el 3 de enero de 1979, 5 días después de que entrara en vigor la Constitución el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, por cierto, de esperanza para los católicos, pues resulta que tampoco los otros acuerdos tienen visos de constitucionalidad, ¿verdad? Porque, en fin, llevaban debatiéndose paralelamente con la Constitución, ¿no? Sí, bueno, estaban cocinados, o sea, es decir, Claro. cuando se firma la Constitución, al margen, se habían ido elaborando y llegando a acuerdos con el señor Marcelino Oreja, y creo que era el cardenal Villot, como secretario del Estado Vaticano. Y bueno, propios constitucionalistas, incluso de derecho canónico, como Dionisio Llamazares, que fue secretario de Relaciones con la Iglesia, desmenuza esos acuerdos y aparte del momento histórico de las fechas, pues va viendo cómo entra en contradicción, incluso con elementos de otros artículos de la Constitución, que por cierto no es modelo de democracia, ¿no? Y de independencia, ¿no? Porque habla de la colaboración con las confesiones religiosas y en concreto con la Iglesia Católica, pues y eso sí. Es muy amplio, eso es muy amplio. Pero vamos, denuncia que realmente hay elementos que chocan con pues el respeto a la libertad de conciencia, etcétera, pues que son recogidos o que en todo caso la Constitución tendrá que atenerse a los derechos humanos reconocidos y firmados en tratados internacionales. Lo dejamos aquí, Fermín. El próximo jueves lo desarrollaremos, ¿te parece? De acuerdo. Un abrazo, Fermín.